Yo he preparado una presentación que creo que ha sido un poco ambiciosa o muy completa, porque siempre me parece poco a la hora de compartir. Y como me han presentado, cumplo 20 años de profesión, estamos tanto en el ámbito clínico como en el ámbito, digamos, docente. A mí me gusta más la clínica que la docencia, cada vez me llena más el atender a pacientes, pero bueno, comparto ambas actividades y la actividad científica. Y mi presentación de hoy y mi arranque de congreso es un poco tratar de abrir fuego. Yo vivo en una tierra donde acaban de ser las fallas, que es una fiesta bueno, muy importante en España y que utilizamos mucha pólvora como fuegos artificiales. Y mi objetivo es abrir fuego tratando de actualizar y dar un panorama específico y general de qué pueden aportar las neurociencias a la educación o qué vienen aportando, ¿no? Y qué actualidad científica tenemos. Entonces, una pregunta de por qué las neurociencias en la educación, y la pregunta sería al contrario, ¿cómo no van a estar las neurociencias, ¿no? Si tratan de establecer qué nos pasa en el cerebro, ¿no? Nos tratan de establecer qué problemas cognitivos o qué esferas cognitivas están implicadas en la educación, hablando de aprendizaje o de problemas de aprendizaje. El cerebro controla todo, como saben ustedes, ¿no? Esto que tenemos aquí, que en el caso del hombre y de la mujer, bueno, tiene un peso un poco diferente y alguna estructura que cada uno de los géneros tiene un poquito más o menos evolucionada respecto a nuestra filogenética. Realmente esto mueve el mundo, ¿no? Y aquí esto se encargan las neurociencias de estudiarlo. Entonces analizamos, ¿no? No solamente aspectos cognitivos, sino como veremos aspectos conductuales, que también pasan mucho en las aulas, aspectos emocionales, aspectos funcionales. Entonces, la neurociencia nos permite objetivar, nos permite medir, nos permite diagnosticar, nos permite intervenir, nos permite monitorizar procesos de la educación, que pueden ser desde aspectos más cognitivos, como digo, o de aprendizaje o académicos, pasando por aspectos emocionales, que tenemos, como veremos, muchos problemas emocionales en edades muy concretas, ¿no? Luego daremos algunos datos que son un poco de salud mental y de alteraciones de trastorno mental en niños y adolescentes que son realmente preocupantes, ¿no? Y yo les compartiré la realidad de España, pero que no dista mucho de la realidad internacional, de lo que nos encontramos en las aulas, ¿no? Y son nuestro futuro, estos niños, estos adolescentes que estamos formando. Entonces, la neurociencia ha permitido, bueno, pues trasladar toda una serie de investigaciones científicas que permiten conocer mejor el cerebro de los niños, de los adolescentes, de cómo aprendemos, de cómo sentimos, de cómo interaccionamos, de cuánta afectación nos genera en nuestro cerebro, en nuestra conducta, en nuestras emociones, esa interacción positiva o negativa con otros. Entonces, vamos a tratar de justificar por qué la neurociencia aporta mucha luz a la educación y cómo no podemos vivir de espaldas. Mirad, aquí pongo una imagen rápida. Esta introducción la voy a hacer rápida porque quiero como situar a la gente rápidamente en cómo desde las 3 semanas de vida ya tenemos con lo que se llama como un cerebro muy primitiva, de vida intrauterina cuando somos un feto, y cómo ya tenemos un cerebro muy primitivo, que ahora explicaremos cómo se subdivide ese cerebro. Ya a las 3 semanas de vida tenemos como una especie de pequeño cerebro, y cómo a partir de las 7 semanas, 11 semanas, ya empieza a desarrollarse toda una estructura cerebral que llamamos reptiliana, ¿vale? Como cerebro primario y que luego, evidentemente, en nuestro nacimiento, 9 meses aproximadamente después, pues cuando damos a luz o cuando nos dan a luz, ya tenemos un cerebro bastante complejo formado. A partir de ahí ese cerebro se va a ir desarrollando mucho más. Pero quiero que vean en esta imagen o en esta ilustración cómo nosotros, siendo ya un bichito, siendo un feto, ¿no? Teniendo 3 semanas ya tenemos como un precerebro y que con el paso de las primeras semanas ya ese cerebro se va formando dentro del vientre materno. Como a las 11 semanas ya tenemos como, bueno, un cerebro muy primario, pero que ya adquiere forma de córtex, de cerebelo, troncocéfalo, y finalmente tenemos al nacimiento ya un cerebro muy complejo, muy complejo, y que va a permitirnos un potencial muy importante, ¿no? Y de ahí que podamos aprender muchas cosas, también cosas negativas, ¿no? Como veremos, cuando uno aprende, no aprende solo cosas positivas, aprende también cosas negativas, instala traumas, instala problemas en el cerebro que luego condicionan la personalidad de un ser humano, ¿no? Además, la neurociencia nos permite, como bien saben ustedes, diferenciar entre, ¿no?, dos hemisferios. Sabéis que tenemos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Tenemos aquí dos hemisferios y que sabemos que estos hemisferios están especializados, ¿no? Sabemos que el hemisferio izquierdo es un cerebro mucho más analítico, mucho más lingüístico, mucho más racional, frente al derecho, que es mucho más holístico, mucho más musical, de orientación, mucho más artístico.
Y esos dos hemisferios conviven y conviven además unidos por una estructura muy importante que luego hablaremos de ella, que se llama cuerpo calloso, que en el caso de las mujeres pues tiene más fibras y es más, digamos, más potente o más evolucionada que en el hombre, y eso confiere diferencias de género y también diferencias de género que vemos en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien, esa especialización del hemisferio, esos conocimientos de en qué zona, ¿no? Lo que se llamó inicialmente como la frenología, es decir, en qué zona del cerebro tenemos qué funciones o qué capacidades, ¿no? Qué áreas cognitivas residen en cada estructura del cerebro, nos ha permitido, sobre todo cuando hemos visto niños con lesiones cerebrales, con traumatismos craneoencefálicos, con tumores, con ictus, con problemas genéticos, con alteraciones cerebrales, hemos visto como trastornos motores, como la afasia, disculpen, como la afasia motora o sensitiva, las dislexias, problemas de lectoescritura, problemas de función ejecutiva, la hiperactividad. Bueno, hemos ido aprendiendo en los últimos 100 años sobre todo, cómo cuando hay una alteración, digamos, cognitiva, académica, de aprendizaje, detrás de ello hay un substrato que bien puede ser anatómico, metabólico, de sinapsis, de comunicación, y hoy en día, gracias a todas las técnicas de neuroimagen que luego comentaremos y a los actuales mapeos cerebrales que permiten hacer un escáner muy sofisticado del cerebro, permiten entender qué hay detrás de una dificultad de aprendizaje, qué hay detrás de una alteración de conducta, qué hay detrás de un rasgo de personalidad, ¿de acuerdo? Y todo esto surge porque hemos ido cada vez sabiendo más y compartiendo el conocimiento neurocientífico del cerebro. ¿De acuerdo? Y también sabemos estos dos hemisferios cómo interactúan entre sí a través de esa estructura que comentábamos que era el cuerpo calloso. Bien, todo esto es una cuestión que nos lleva a introducir a que realmente en nuestro cerebro al menos hay tres cerebros superpuestos, ¿no? Tenemos un cerebro reptiliano, que es el cerebro de las emociones, el sistema límbico, el complejo amigdaliano, donde están ahí las emociones primarias, ¿no? La tristeza, el asco, el miedo, la alegría, el miedo, en fin, toda esta zona que es la caja negra que yo llamo del cerebro, el inicio de todo. Y fijaros que es lo primero que se desarrolla en un niño, cuando es feto y también cuando es bebé, lo primero y lo que más activo está es nuestro sistema emocional, ¿vale? Y por eso llamamos cerebro reptiliano, porque antes de venir del mundo homínido, que hay evidencia científica que venimos de ese mundo homínido, tenemos un cerebro primario reptiliano. Un cerebro que es el llamado cerebro de las emociones, ¿no? Siento, luego existo. Esto lo explicó muy bien Antonio Damasio en un libro que se llama El error de Descartes y que yo recomiendo a todo el mundo que le guste mucho las neurociencias, porque nos da muchas claves de que primero sentimos y luego pensamos. A continuación viene ese cerebro que se va desarrollando, se va evolucionando, que llamamos un cerebro más mamífero o más primitivo, que lo llamamos cerebro cognitivo, ¿no? Que es el cerebro más racional. Ya no es aquello de que hago lo que siento, sino también hago lo que me interesa, lo que me conviene, lo que es mejor para mí, ¿vale? Y posterior a este viene un cerebro que llamamos cerebro social, que es ese que se desarrolla a partir de la adolescencia, cuando empieza a importarnos mucho y cada vez más, por lo que parece, viendo redes sociales como Instagram y TikTok, parece que cada vez más nos importa lo que opinen los demás y lo llamamos cerebro social, que es esa cantidad de tonterías que acabamos haciendo para agradar a los demás. Y cómo nos influye y nos importa nuestro autoconcepto lo que piensen los demás de nosotros mismos, ¿vale? Estos tres cerebros conviven en nosotros. Se van desarrollando de forma simultánea y secuencial y en la edad, digamos, adulta de 18, 19, 20 años, esos tres cerebros ya están en funcionamiento, pero han ido desarrollándose de una forma diferente. Por eso cuando abordamos la problemática educativa de un niño, bien sea de aspectos emocionales, bien sea de aspectos cognitivos, bien sea de aspectos funcionales o de adaptación, o de habilidades sociales, hay que tener muy claro que estos tres cerebros no se desarrollan ni igual, ni en el mismo tiempo, ni de la misma forma, y que cada uno incide en una serie de capacidades y de funciones de nuestro cerebro. Hay un cuarto cerebro que llamamos cerebro entérico, que es el que conectaría nuestro sistema nervioso con el sistema eh, endocrino, ¿no? Que lo llamamos cerebro entérico o el sistema entérico, que es también el que explicaría que hay muchas patologías, todos cuando tenemos nervios, o muchos de nosotros cuando tenemos nervios, cuando tenemos una alteración del sistema nervioso, nos repercute fundamentalmente en el estómago, ¿no? En nuestro sistema digestivo, y hay gente que desarrolla enfermedades tales como colon irritable, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, úlceras, etcétera, ¿no? Que es lo que llamamos luego la psicosomática, cómo, ¿no?, los niños también somatizan
cuando veamos a niños con problemas de salud, hay que pensar que también está pasando algo en el cerebro, no solamente en su aparato digestivo o en su piel. Si a un niño le pasa algo en la piel, habrá que preguntarse no solamente si le está pasando algo a nivel dermatológico, sino a nivel cerebral, a nivel relacional, a nivel educativo, a nivel de contexto escolar o a nivel de contexto familiar. ¿De acuerdo? Bien, importante que sentemos estas bases. Esto es un poco la misma forma de explicarlo. Cerebro reptiliano primario, límbico y luego un neocórtex, donde entran aspectos también de tipo social. ¿Vale? Yo quiero rescatar aquí a Damasio, porque tiene un libro, como decía, El error de Descartes, que bueno, sentó la base neurocientífica, una cosa que muchos ya intuíamos desde la práctica profesional, ¿no? Que el cerebro primero siente, primero es un cerebro sensorial y luego ya razona. Y entonces él, en este libro maravilloso que se llama El error de Descartes, que yo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Él viene a explicar que el error de Descartes, a Descartes se le atribuye la frase pienso, luego existo. Pero él viene a demostrar que no es así, que es primero es siento, luego existo y luego ya razono o pienso. Entonces la mayoría de cuestiones tienen que ver con nuestra emoción y a partir de ahí lo interactuamos con nuestra experiencia de vida, es decir, con nuestro razonamiento. Pero siempre que yo entro a un lugar nuevo, conozco una nueva persona o tengo una nueva emoción o acción, tengo una parte sensorial que me hace conectar con mis sentidos, con mis emociones y a partir de ahí tengo ya una primera información, ¿no? Mucha gente me dice, doctor, es que yo tengo premoniciones. Digo, claro, eres un ser humano con un sistema límbico y un sistema emocional que hace que tengas emociones y que eso impulse un razonamiento planificador de lo que va a suceder. ¿De acuerdo? Todos tenemos premoniciones, se cumplan o no, y todos hemos acertado lo que va a pasar en la película sin verla o lo que puede suceder, o por la facies de la cara, hemos averiguado qué estaba sintiendo esa persona. Eso no significa que seamos adivinos, significa que seamos humanos con un cerebro muy complejo que nos permite adelantarnos a muchas cuestiones, ¿no? Entonces, esto es importante que todos tengamos claro que nuestro cerebro siente en primera instancia y luego ya piensa. Por eso explica que la gente a veces se compra el coche que le gusta, no el coche que necesita o el coche que se puede pagar. Sería un buen razonamiento para esto. Lo que pasa es que desmontaríamos el marketing de muchas empresas, ¿no? No sé por qué aparecen estas líneas, si me pueden ayudar, estas líneas rojas que se ve que yo he marcado a lo mejor sin querer, si se pueden borrar, si hay alguien por ahí que puede ayudarme, porque se ve que sin querer he marcado estas líneas rojas y si no, seguimos adelante. Em, en, en la educación es muy importante que recuperemos esta metáfora del iceberg, ¿no? Del iceberg, de que realmente muchas veces cuando estamos viendo un problema de un niño, estamos viendo un problema periférico, un problema, estamos viendo un poco la superficie de lo que pasa, ¿no? Y estamos viendo un poco la mente consciente. Cuando es que este niño es problemático, es que este niño interrumpe, es que este niño no aprende, es que este niño es muy tímido, es que este niño no habla, es que este niño tiene verborrea. Bueno, estamos viendo una parte. Entonces, las neurociencias vendrían a explicarnos todo esto que hay dentro, la parte más subconsciente, ¿no? ¿Por qué esas respuestas emocionales? ¿Por qué esas dificultades? ¿Por qué esa falta de interacción? ¿Por qué ese trauma? Entonces, es muy importante que cuando abordemos a un niño, abordemos a un adolescente, cuando hablemos de educación, no nos quedemos solamente en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que hay dentro de esa conducta, esa respuesta, ¿no? ¿Por qué hay un trastorno del aprendizaje? ¿Cuál es el tipo de familia? ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Qué enfermedades ha podido tener? ¿Cuáles han sido sus primeras experiencias? ¿Cómo interactúa con sus iguales? ¿No? Hay mucha parte subconsciente, no visible, que el profesional tiene que rápidamente analizar. Y para eso tenemos, como veremos, métodos y herramientas para poderlo hacer y hacerlo de una forma hoy en día muy objetiva, muy científica, ¿no? Bueno, cuando analizamos el cerebro en sí, y repito que estoy introduciendo todavía el temario o el tema, vemos que hay mucha complejidad en nuestro cerebro, ¿no? Ya desde niños es un cerebro que es capaz de aprender 2, 3 idiomas a la vez, que es capaz de, por imitación, por modelado, aprender muchas cosas, ¿no? Pero tenemos una serie de lóbulos, de áreas del cerebro, en las cuales cada una se ocuparía de unas funciones, ¿no? Tenemos áreas relacionadas con la parte motora, áreas relacionadas con la capacidad de un poco de orientación, otras relacionadas con la memoria, como es el hipocampo, otras relacionadas con la coordinación de información, otras visuales, ¿vale? Un área muy importante relacionada con todo el lenguaje, sensitivo, ¿vale? Y tenemos esa zona que llamamos lóbulos frontales, ¿no? O que tienen que ver con las funciones ejecutivas, que se ha hablado mucho sobre ellas en las últimas décadas,
de hasta qué punto tenemos niños, por ejemplo, con TDAH, con déficit de atención y hiperactividad, que tienen problemas, pues eso, para razonar, para planificarse, para abstraerse, para mantener la atención. Entonces, todo esto tenemos muy claro desde neurociencias dónde está y a qué obedece, qué estructuras, qué lóbulos, qué áreas muy específicas se encargan de cada qué función. Y esto lo ha aportado y lo aportan las neurociencias. Luego, evidentemente, para hacer un diagnóstico, veremos que tenemos que poner muchas herramientas en marcha, ¿no? Y además de todas esas zonas neuroanatómicas, también sabemos, ¿no?, que hay diferentes tipos de inteligencias. Yendo a un nivel más meta-analítico, sabemos que hay una inteligencia académica, sabemos que hay una inteligencia emocional, ¿no?, que esto Goleman ya nos explicó en su libro de inteligencia emocional. Sabemos que hay una serie de inteligencia intuitiva, que hay una inteligencia cristalizada. Hay muchos tipos de inteligencias. Y una persona, por el hecho de que no saque o que no obtenga una buena calificación a nivel académico, no significa que no sea inteligente. Lo que tenemos que analizar bien es cuáles son los puntos fuertes o puntos débiles, ¿no? Para mí, el mejor concepto de inteligencia es el darwiniano, el que explica Darwin, ¿no?, en su teoría de la evolución, que es la capacidad de adaptación al medio. Y como el medio es cambiante y cada vez, como explicaré y demostraré en esta presentación, es más cambiante, para mí la persona o el niño más inteligente es el que en cada momento de su fase de su vida se adapta mejor a las circunstancias. Pero para eso hay que trabajar mucho el cerebro, ¿de acuerdo? Bien, continuamos a continuación. Entonces, nos enfrentamos a un órgano muy complejo que es el cerebro, donde están influyendo múltiples informaciones permanentemente, ¿no? A capacidades matemáticas, capacidades espaciales, capacidades musicales, cinestésicas, corporales, naturistas, lingüísticas, interpersonales, familiares, hechos traumáticos. Es decir, hay muchísimas formas de abordar el cerebro y hay muchísimas formas de analizar la inteligencia o las capacidades. Por eso nos hace este órgano que llamamos el cerebro tan complejo y tan difícil. Y por eso, cuando todo esto está en evolución en los 7, 8, 9, 10, 11, 15 años, que está en pleno desarrollo ese cerebro, es tan difícil a veces medirlo, ¿no? Aquí os he puesto simplemente a modo de compartir y de recomendar dos libros que me parecen muy interesantes, ¿no? Sobre todo para profesores, para gente que esté estudiando magisterio, para educadores, para orientadores, para pedagogos, psicopedagogos, psicólogos escolares, psicólogos clínicos, pediatras, es decir, gente que se dedica al mundo del niño, ¿no?, y del adolescente. Y hay dos libros que creo que son una base importante y que todo el mundo debería de leer, que sería Cómo funciona el cerebro en los niños, ¿no?, de Ani Acevedo, y luego este segundo que, si cabe, es un poquito más específico de cómo aprende el cerebro. Esto para los profesores creo que son dos buenas lecturas, ¿vale? Bien, pero claro, yendo un paso más allá, ya sabemos cómo funciona el cerebro, pero ¿cómo lo podemos medir? Ahora es, muy bien, ya sé dónde están qué estructuras y ahora con eso puedo hacer muchas cosas, pero ¿cómo mido yo en tiempo real exactamente? Porque hay déficits muy sutiles, alteraciones muy sutiles que no son fáciles de medir, que con los test a veces que pasamos de evaluación, ¿vale?, o los test cognitivos o neuropsicológicos no son fáciles de medir esas dificultades ni esas alteraciones emocionales. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Pues mira, tenemos una parte de pruebas neuropsicológicas y tenemos una parte de pruebas, digamos, más de neuroimagen que ahora explicaremos, ¿vale? Con todo eso, hacemos lo que llamamos un mapping cerebral, un mapeo cerebral, y podemos ver exactamente ese cerebro único e intransferible, ¿no?, único y personalizado de ese niño o de esa niña o de ese adolescente, cómo está. Y a partir de ahí podemos personalizar mucho el tratamiento. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Fíjense, aquí pone un poco, esta es una diapositiva que marca un poco los gradientes de activación y de maduración cerebral, de cómo, digamos, nuestra actividad cerebral va desde un cerebro más primario, como he explicado, a cerebro cada vez más extenso, ¿no? De hecho, si nuestro puño fuera el cerebro, el cerebro poco a poco se va extendiendo, los lóbulos frontales se van especializando, el cerebro también va cogiendo una especialización y al final tenemos como un cerebro, ¿no?, realmente mucho más expansivo que tan agrupado cuando nacemos. Entonces, sabiendo esto y sin necesidad de ser neurocientífico, cuando esto los profesores aterrizan, cuando la gente que está en el mundo educativo aterriza, puede entender mejor qué le está pasando al niño y puede entender que es normativo, y no me gusta mucho esta palabra, pero que es normativo respecto a la edad y que está o bien por encima, altas capacidades, ¿no?, lo que hemos llamado clásicamente niños superdotados, y que está por debajo de esto, ¿no? Y esto, cuando tienes la conciencia plena
de cómo funciona el cerebro y cómo se desarrolla, es mucho más fácil detectarlo, ¿no? Porque al final buscamos hacer un diagnóstico precoz de problemas para hacer una intervención precoz, o lo que se llama la atención temprana, para que, digamos, ese déficit o esa alteración le limite lo menos posible a ese niño o a esa familia, ¿de acuerdo? Y que hayan cada vez menos problemas en el aula. Y esto lo hemos visto, la neurociencia nos ha dicho cómo se genera esa arborización dendrítica, cómo se generan, ¿no? Fijaros cómo en el nacimiento tenemos una serie de dendritas y axones y una comunicación muy precaria a nivel neuronal, y cómo, fijaros, a partir de los 15 meses, de los 2-3 años, comienza a arborizarse, comienza a hacerse una forma de arbusto de compleja comunicación, a multiplicarse las sinapsis, las conexiones neuronales, y lo que llamamos nuestro árbol dendrítico, axónico, neuronal es mucho más amplio y mucho más complejo y empieza a especializarse. ¿De acuerdo? Y esto nos permite entender a qué edades podemos estimular qué cuestiones, o podemos evaluar qué cuestiones, ¿vale? Es un sistema complejo que no quiero ni pretendo hoy explicar aquí, pero quiero que quede claro que hay un sistema nervioso central que es el que va centralizando, nunca mejor dicho, todo, y a partir de ahí esas neuronas, por impulsos nerviosos, por aprendizaje, ensayo-error, por modelado, va aprendiendo a una velocidad cada vez más rápida. Y eso explica que un niño que tiene un cerebro, vamos a decir, limpio, un niño o una niña pueda aprender un idioma con una facilidad pasmosa, ¿no? Respecto a una estructura ya definida. Entonces, cabe aquí recordar que hay determinadas etapas en la vida en las cuales es fundamental aprender determinados procesos, porque luego va a costar mucho más o va a ser mucho más difícil. Y esto conviene que le escuchemos a las neurociencias porque nos lo vienen demostrando y escribiendo, ¿no? Fijaros que aquí esto es una prueba donde se le pasa a un niño haciendo una actividad concreta, se llama resonancia magnética funcional, y las zonas calientes, las zonas rojas que ven ustedes aquí, es donde se activa más las neuronas. Entonces no es lo mismo que un niño esté mirando, que esté escuchando, que esté razonando, pensando, que esté recordando, que esté haciendo una actividad motora de trabajar, como puede ser escribir o haciendo un trabajo físico. El cerebro se activa mucho más en función de lo que yo hago, lógicamente, y se especializa y comunica. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, con esas técnicas en tiempo real, podemos ver si en las zonas concretas donde hay un problema de lenguaje, hay un problema de conducta, hay un problema de memoria, hay un problema matemático, hay un problema de razonamiento, si esa zona está deprimida, si está hipoactiva, metabólicamente poco activa, y podemos intervenir, diagnosticar rápido, intervenir y veremos medicación, con estimulación cognitiva, con técnicas de compensación, etcétera, etcétera, con adaptaciones curriculares, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, por traerles alguna actualidad científica, estos artículos ya tienen un tiempo, pero fueron pioneros en su momento, en los años 2000. Del 2000 al 2010 hubo una importante producción científica y vimos que cuando un cerebro tiene algún déficit o tiene una activación deprimida, ¿no? O tiene alguna alteración genética, vemos que la estimulación cognitiva, de forma repetida, intensiva, dirigida, podía rearmar y rearborizar muchas conexiones neuronales, hasta el punto que los estudios animales, aquí se puede ver, ¿no? una imagen y un artículo publicado hace muchos años en Lancet y luego en Neurology, que ambientes poco estimulantes generan muy poca arborización dendrítica y neuronal. Cuando hay una interacción, ¿no? Por eso el niño quiere jugar con niños, cuando hay una interacción ya entre más sujetos, entre más personas, la arborización neuronal es mucho más amplia, y cuando además de haber un ambiente, es decir, interactivo, además hay elementos como el deporte, como actividades, como los juegos, ¿vale? Como dinámicas escolares, nuestro desarrollo neuronal es mucho más potente. Es decir, nosotros tenemos un cerebro potencialmente muy productivo, muy rico, pero si no lo estimulamos y no lo estimulamos debidamente, no florecerá, ¿de acuerdo? Es decir, ese potencial se puede quedar, digamos, a mitad de florecer, y es una pena, y esto lo vemos en algunos niños. Aquí hay un ejemplo, luego pondré un ejemplo de un niño que tuvo deprivación ambiental. Este es el mismo estudio que pudimos ver en microscopio. Aquí ven una imagen a la derecha, el microscopio, cómo marca toda la arborización axónica y dendrítica, y vemos que cuando los animalitos, en este caso las ratitas, ¿no? Tenían un ambiente mucho más interactivo, su actividad neuronal era mucho más amplia y desarrollaban mucho más conexiones neuronales, mucha más activación sináptica, ¿de acuerdo? Y esto lo vemos de una forma clara. Es lo que llamamos la neuroplasticidad o la dendrogénesis, ¿vale?
y por tanto es muy importante en edades muy tempranas favorecer esta estimulación a los niños, tanto a nivel de otros iguales como de actividades físico-motoras, cognitivas, etcétera, en formatos de juego, en formatos de interacciones sociales. ¿Vale? Y lo estamos viendo en estas nuevas generaciones que cada vez más se quedan en casa o que tienen una interacción más virtual, que están teniendo problemas graves de habilidades sociales y luego de actitudes a la hora en la edad adulta. Este es el mismo estudio donde muestra que a nivel microscópico se produce mucha más activación y arborización dendrítica. ¿De acuerdo? Bien, incluso en caso de lesiones, cuando hay una lesión y la comunicación entre la neurona A y la neurona B no se pueden comunicar, cuando hay una lesión porque hay un ictus o hay un daño cerebral producido en esa conexión, con técnicas de compensación y de rehabilitación cognitiva, vemos que aunque haya que dar un pequeño rodeo, aunque tardemos unos milisegundos más, si estimulamos una ruta alternativa de comunicación, esa ruta que está dañada puede reactivarse otra vez. Esto lo vemos en niños disléxicos, lo vemos en niños que tienen alguna enfermedad leve, cómo podemos, con la estimulación y con la implementación de estrategias de estimulación cognitiva, activar esa solución. Este es un estudio de Nature, de la revista Nature del año ya 2004, ha llovido mucho, pero fue un bombazo de artículo porque demostró que gente que sin tener ninguna habilidad previa, era un entrenamiento en malabares, tenían que hacer malabares y durante unas semanas se vio claramente que cogieron un grupo control que no hizo ningún tipo de ejercicio y cogieron un grupo experimental en el cual de cero les enseñaron a practicar malabares durante unas cuantas semanas. Hicieron una prueba de imagen al inicio y una prueba de neuroimagen al final y vieron que anatómicamente la zona concreta de la coordinación motora y del aprendizaje visoespacial había aumentado no solamente en volumen cúbico, ¿no?, en el cerebro, sino que también las conexiones en esas regiones eran mucho mayores. Es decir, el músculo tiene memoria y cuando el músculo o cuando el cerebro se entrena, ese cerebro es agradecido y prolifera mucha más actividad, ¿vale? Y esto que lo sabíamos, había que demostrarlo y la ciencia, la neurociencia lo demostró. Y lo demostró tanto a nivel de neuroimagen como a nivel de microscopio. ¿De acuerdo? Y se han hecho muchos estudios animales, muchos estudios humanos. Igual que los idiomas, se ha visto que un niño que aprende 2, 3 idiomas, ¿no?, que es bilingüe, trilingüe desde etapas muy tempranas, tiene mucha más materia gris, tiene mucha más potencialidad. Luego tendrá que quererlo utilizar, luego habrá que trabajarlo, habrá que tener constancia y habrá que tener una actitud proactiva. Pero de entrada un niño o una niña que aprende 2, 3 idiomas o 4 idiomas de una forma bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, tiene mejor desarrollo, tiene más potencial. No significa que lo vaya a hacer, pero tendrá más potencial de desarrollo cerebral. Incluso cuando vemos lesiones en niños a nivel cerebral, un ictus, un tumor, un infarto, un traumatismo craneoencefálico, una infección cerebral, vemos que el niño que es bilingüe o trilingüe prácticamente desde el nacimiento, tiene mayor rapidez de recuperación, tiene mayor reconversión, reciclación cerebral. Y esto es muy importante. ¿De acuerdo? Con todos estos estudios que podríamos estar hasta el día de mañana explicando, ¿vale?, han venido a sentar las bases de cómo podemos funcionar y que el cerebro es plástico y muy plástico en niños y que lo que hoy es un problema, si lo diagnosticamos rápido y lo intervenimos bien, puede recuperar mucho o totalmente ese niño, dependiendo de la gravedad del problema, ¿no? Sí, que hable un poquito más, perdón, más alto. Vale, me pongo aquí el micro más cercano, si no me escuchan bien, ¿vale? Vale, a ver si era un problema de volumen, ¿de acuerdo? Bueno, luego, evidentemente, han mejorado las pruebas de neuroimagen y podemos, sin ser tan invasivos, en tiempo real podemos ver más, como en este artículo de Neurology, podemos ver más la distribución de activación cerebral. Aquí veis 4 cortes cerebrales donde en cada actividad A, B, C o D está haciendo una tarea diferente. Y podemos ver niños como cuando hacen una tarea lingüística o una tarea numérica o una tarea visoespacial. Realmente fíjense la diferencia entre la estimulación que tienen algunos niños o la activación y otros niños que tienen mucha más activación, ¿de acuerdo? Entonces, esto queda claramente y objetivamente demostrado ya desde hace décadas. Incluso tenemos esta información de la red neuronal por defecto, que la habrán oído ustedes, que es esa red que en estado de reposo tenemos todos activa. Y cuando hacemos tareas muy concretas,
de tipo académico o de tipo motor, ¿vale? La red cambia, es decir, hay un patrón de comunicación diferente en función de la actividad donde se hace. O sea que tan importante es conocer la anatomía del cerebro, qué estructuras se encargan de hacer qué, sino también la circuitería, el circuito de conexión que se establece. Y ahí entra más la parte de neurotransmisión. Esto ustedes han escuchado de dopamina, serotonina, acetilcolina, etcétera. Sí, no les escucho bien yo a ustedes ahora. ¿Me oyen? Ahí está perfecto, vale, de acuerdo. Vale, si no me van indicando, ¿eh? Yo me escucho bien, pero claro, estoy aquí conmigo mismo. Bien, aquí ven el cerebro, fíjense, este es un artículo que yo cuando lo vi me impresionó. Este es el cerebro de un niño rumano que estuvo recluido durante 6 años en la guerra de los Balcanes, es decir, tuvo deprivación ambiental, es decir, estaban en guerra en la zona de los Balcanes y este niño se tiró prácticamente desde el nacimiento, murieron sus dos padres y se tiró recluido en un zulo con su abuela y no tuvo ningún tipo de interacción social, salvo con su abuela, con nadie, ni con niños, ni tuvo acceso al colegio, ni nada. Simplemente vivían de la alimentación que le proporcionaban unos vecinos porque estaban en búsqueda, ¿no? Y este niño vino a España y en el Madrid le hicieron, cuando vino, pues todo tipo de pruebas para ver cómo venía, ¿no? Y fíjense que es aquí abajo a la izquierda tienen el PET cerebral, el de la izquierda, este que estoy señalando sería como un PET de un metabolismo de un niño normativo, y este PET que vemos a la derecha, mucho más deprimido, mucho menos activo, mucho menos rojo, mucho menos caliente, tenía mucha deprivación, tenía menos activación cerebral. Pero lo que llamaba más la atención no solamente es que tenía zonas de lenguaje o de memoria o de coordinación menos activas, menos comunicaciones neuronales ahí, sino especialmente en la zona amigdaliana, es decir, que a nivel de emociones y de interacción social tenía mucha deprivación y este niño evidentemente tenía problemas de saberse relacionar, ¿no? Este niño finalmente, como era un niño muy llamativo que bueno, partíamos de un modelo de inicio muy peculiar, se le estuvo estudiando durante años y vimos que con la estimulación pertinente, la escolarización, la integración en Madrid, aprendizaje del español, etcétera, 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 pudo desarrollar prácticamente un cerebro normativo, pero a los 6 años tenía un cerebro muy poco activo. Y esto, otra vez, las neurociencias nos lo han venido a demostrar. Bien, nosotros desde la universidad, yo soy profesor universitario y dirijo un centro de neurociencias aquí en Valencia, entonces vocacionalmente involucrados en el tema de la educación, con la Universidad también Politécnica de aquí se montó un equipo multidisciplinar con el Instituto Ítaca, que es un instituto que hace aplicaciones informáticas al servicio de la salud, y el laboratorio de neurocognición de mi universidad, montamos un proyecto, primero era nacional y luego fue cada vez más internacional, de ver qué aplicaciones podíamos crear para ayudar a estos niños con dificultades de aprendizaje o con dificultades académicas. Y de ahí que conociendo un poco todas las etapas de evolución, conociendo todas las técnicas de funcionamiento de asociativo que tiene el cerebro, diseñamos algunas herramientas que les voy a mostrar, ¿vale? Quiero insistir y vengo insistiendo desde que he empezado que es un cerebro muy complejo el que nosotros tenemos los homínidos, ¿no? O los humanos, y que hay muchas funciones y que es muy sensible ese cerebro a alteraciones de tipo metabólico, de tipo traumático, etcétera, y que no solamente hemos de pensar en lenguaje, matemáticas, cálculo, capacidad visoespacial, hay que pensar también en la parte emocional de un niño, hay que pensar en la parte de desarrollo ético, en la parte motivacional, ¿vale? Y todo eso está residiendo en el cerebro. Y cuando abordamos a un niño hay que abordarlo de una forma muy multidisciplinar, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos llamado los dominios neurocognitivos. Entonces, cuando vemos la parte más esencial de un niño, sus emociones, cómo integra sus emociones, su motivación, qué le mueve, qué le emociona, qué le atrae, ¿no? Porque tenemos muchos problemas con las nuevas tecnologías de que las clases y las aulas sean atractivas para los niños y el aprendizaje, ¿no? Competir contra YouTube o TikTok o Instagram está siendo muy difícil a los profesores, ¿no? Incluso a los padres. Entonces, cuando vemos cómo entra la información en el cerebro, aquí van a seguir como un circuito. Cómo entra esa información interperceptiva, ¿no? Cómo llega a una parte amigdalar, una parte emocional, luego va a diferentes estructuras y cómo funciona el circuito. Cuando tenemos diseñado
cómo hay un efecto de circuitos, digamos, de entrada, de recepción de información en el cerebro, de interpretación, de impacto emocional, de salida, de cognición, es mucho más fácil, ¿no? Ver qué tipo de estímulos debemos de diseñar atractivos para qué edades. Y esto es lo que se llama la didáctica de la educación, de qué materiales, cómo explicamos. Ya no nos vale, no podemos explicar como en los años 80, incluso como en los años 90. Estamos delante de cerebros millennial, y más que millennial ya son Z. Yo ya he perdido la etiqueta de cómo denominar a estos niños, ¿no? Es decir, los cambios nunca fueron tan rápidos entre generaciones. Y tenemos niños con el mismo cerebro, pero con diferentes estructuras de funcionamiento y de comunicación. Y con muchos estímulos fuera que tenemos que competir con ellos los docentes para captar su atención, captar su aprendizaje, captar su motivación. Pues aquí las neurociencias nos vienen a explicar cómo podemos elaborar materiales atractivos para que ese cerebro capte esa atención y podamos ser tan competitivos como TikTok o como otras aplicaciones dentro del aula. Bien, la estructura esta del cingulado anterior que tenemos aquí a la base, pues eso, muy interna del cerebro, de los lóbulos frontales, una subcorteza, fijaros que se ha visto relacionada cuando se activa o se sobreactiva en situaciones de estrés postraumático, de fobias, de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, esta es una zona muy sensible de los niños, porque saben ustedes que tienen muchos miedos infantiles y que sobre todo los 5, 6, 7 añitos es una época muy intensa a nivel de emociones para los nenes, y esta área, por ejemplo, cuando nos da muy marcada en las pruebas, vemos que hay problemas de miedo infantil y de situaciones que luego van a traer problemas de conducta, ¿no? Si cogemos como paradigma el concepto del TDAH, que es un trastorno, pues como saben ustedes, muy diagnosticado, ¿no? Y con una incidencia y una prevalencia muy alta, pues también las neurociencias nos traen muchísima información. ¿Qué pasa en los lóbulos frontales? ¿Qué pasa con la dopamina? ¿Qué pasa con el movimiento ocular sacádico de los ojos? Es decir, hoy en día tenemos muy tipificado y podemos establecer diferentes subtipos, como saben ustedes, de TDAH. Luego pondremos un ejemplo, ¿vale? Entonces, además, cuando se produce ese trastorno de TDAH, que para todos ustedes seguro que es conocido, vemos que tiene mucha comorbilidad, es decir, que eso se hace muy complicado. Y vemos que niños con TDAH tienen otros rasgos tanto más llamativos que el propio TDAH. Y entonces aquí nos cuesta diferenciar si este niño es hiperactivo, si no, si es déficit de atención, de qué tipo, si es subtipo lento, si es solo inatento. Bueno, a los clínicos esto nos ha costado unos años de alguna manera definirlo, qué tipo de medicación, qué tipo de intervenciones, qué funciona en este niño, por qué esto funciona en este niño y este niño no, por qué el medicamento aquí funciona, por qué aquí no funciona, por qué esta adaptación curricular funciona, por qué esta no, porque no estamos hablando del mismo trastorno. Hay que verlo a nivel neurocientífico, hay que ver que ese TDAH, aunque ponga TDAH como etiqueta, es un subtipo muy particular y un cerebro muy particular, y ahí está la clave en la personalización de esto, ¿vale? De ahí se han ido, ¿no? Esta exigencia clínica nos ha ido obligando a sacar lo que llamamos neuroterapias. Y ya, digamos, a nivel español y a nivel internacional, cada vez más se han ido validando, certificando qué neuroterapias sí son efectivas para qué trastornos y cuáles no, para qué problemas emocionales, para qué problemas cognitivos, etcétera, ¿no? Y aquí, esta imagen ya podemos irnos al presente más actual. En nuestro centro esto lo hacemos a diario. Se hacen mapeos cerebrales, es decir, se hace como ven aquí, un gorro de neopreno, en este caso con 32 canales. Obtenemos cuál es la actividad eléctrica, metabólica y estructural del cerebro, y nos dicen qué zonas están más deprimidas a nivel de activación cerebral de ese niño, de ese adolescente, y con esto obtenemos muchísima información. Una vez tenemos ese mapeo cerebral, que es único de ese niño, ya podemos plantearnos un montón de intervenciones de tipo estimulador, de tipo electrofisiológico, etcétera, ¿no? Saben ustedes que desde hace años, sobre todo en la época del 2015 en adelante, 2017, empezó a darse un incentivo y una inyección económica para el tema de las neurociencias. En la última etapa de Obama, en Estados Unidos se le aprobó un proyecto que es el proyecto BRAIN, que destinó muchísimo dinero a intentar comprender cómo funciona nuestro cerebro y a generar lo que ya ahora llamamos inteligencia artificial, interfaces entre nuestro cerebro y las computadoras o los dispositivos, ¿no? Y de todo eso que se invirtió, ahora se está obteniendo mucha información
y mucha aplicabilidad. Y van a ver ustedes como en los próximos años la inteligencia artificial se va a imponer en muchas cuestiones, también en el ámbito de la educación. Ya está pasando a nivel comercial y en educación se va a ir introduciendo poco a poco, ¿no? Entonces, esa plasticidad cerebral existe, como han visto, y tenemos que aprovecharnos de ellas. ¿Y cómo hacemos? Pues hoy en día tenemos programas de neuroestimulación, lo que llamamos neuroterapia, tenemos técnicas como el biofeedback, el neurofeedback, tenemos la estimulación por corriente continua, la estimulación magnética transcranial, o sea, una serie de técnicas que permiten estimular, reacondicionar zonas del cerebro, ¿de acuerdo? Y vemos que niños con trastorno bipolar o adolescentes o jóvenes con trastorno bipolar, con trastorno con estrés postraumático, con trastorno obsesivo compulsivo, que no responden bien a los fármacos, que muchas terapias no son suficientes para modular o cambiar ese trastorno, con el tema de la neuroestimulación lo estamos pudiendo conseguir. Siempre viéndolo como una técnica o como técnicas complementarias, tanto a la farmacología como al tema de la estimulación y a la psicoterapia. ¿De acuerdo? La suma de buenas herramientas bien coordinadas es lo que permite una mejor eficiencia del tratamiento. ¿Vale? Y aquí tienen algunos ejemplos y algunos papers de cómo el neurofeedback en niños con hiperactividad y déficit de atención funciona y funciona muy bien, y cómo el biofeedback también para personas con trastorno y con dolor crónico funciona muy bien, hasta el punto de que por parte de algunos organismos internacionales como la SEBINE, se han establecido ya protocolos de acreditación, y esto evidentemente lo tiene que practicar personas cualificadas. En nuestro centro, por ejemplo, hay un neurofisiólogo y un psicofisiólogo que se dedican exclusivamente a este tipo de estimulaciones. Fíjense la indicación, lo pone en inglés, pero no creo que sea ningún problema. Fíjense la cantidad de trastornos con los cuales ya aquí el Ministerio de Sanidad ha autorizado que estas técnicas tengan indicación clínica. Esto ha estado años en investigación, pero ahora ya tiene indicación clínica, ¿de acuerdo? Muy importante que todo ese mundo que teníamos en investigación haya pasado ya al mundo clínico. Y por tanto, ¿qué pasa? Que trastornos como el dolor crónico, como el daño cerebral, el autismo, problemas depresivos, problemas de ansiedad, problemas de insomnio, problemas de adicciones, de pérdida de memoria, ya se están tratando complementariamente con esas técnicas llamadas neuroterapias. Y esto viene del campo de las neurociencias. Bien, aquí podría extenderme el tiempo, pero quien quiera profundizar le dejaré algunos papers para que pueda leer. Son múltiples y cada vez son mayores, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito académico. Y quiero ponerles un caso y con esto terminar. Tenemos un caso en el que, fíjense, voy a ir muy rápido, hicimos una valoración cognitiva y un mapeo cerebral de un paciente. Y bueno, obtuvo una serie de puntuaciones, ¿no? Y esta es la gráfica. Digamos que esta línea central del centro sería, digamos, el 5, el punto de corte. Todo lo de la izquierda sería preservado y estos dos puntos a la derecha sería como una leve alteración, en este caso pues de función ejecutiva y de memoria. Este era un niño que inicialmente presentaba algunos déficits, y la pregunta que yo les hago con este perfil es: ¿qué pasa si no hacemos nada? Si con este niño, que pasaría en muchas aulas, bueno, pues nada, le está costando un poco, pues bueno, que pase de curso, vamos a ver, ¿qué pasaría con este niño? Pues lo que pasaría con este niño, y lo que pasó es que un año después vino a consulta y la gráfica azul era la primera y la gráfica roja, la gráfica roja era la primera y la gráfica azul era la segunda. ¿Qué significa? Que en el año siguiente este niño tenía muchas dificultades de aprendizaje. Lo que parecía que era algo leve, en un curso académico siguiente se convirtió en moderado. Y claro, lo que pasa es que a veces hablamos de niños problemáticos y desde la educación hay una intervención a veces un poco defensiva, y siempre que haya un niño con problemas tiene que poner un niño en un niño reto, no en un niño problema. Les pongo el mismo caso, ¿no? Otro niño que tiene este tipo de déficit, ¿no? Memoria. Estos son casos reales de nuestro centro. Problemas de atención sostenida, problemas de memoria verbal, problemas de memoria visual, ¿vale? Este era un niño con TDAH, ¿vale? Con estas afectaciones principales. Fíjense la diferencia entre intervenir y no intervenir, ¿vale? Un caso parecido, no exactamente igual al que vimos antes. Este niño, ¿qué se hizo? Pues se hizo una evaluación, se hizo un mapeo cerebral y se hizo un programa de estimulación. Y en ese programa de estimulación se combinaron un montón de técnicas, ¿vale? Cognitivo-conductual, apoyo a los padres, adaptaciones en el colegio, estimulación cognitiva, y a través de una plataforma que tenemos llamada NeuronApp, bueno, pues le hicimos un programa de ejercicios y trabajamos intensamente desde consulta, y también hicimos un trabajo desde casa, a domicilio. Le planificamos toda una serie de actividades, ¿no? Lo planificamos con una plataforma, pusimos el número de actividades, las repeticiones, el nivel de dificultad. Bueno, diseñamos cuánto tiempo al día o a la semana tenía que trabajar,
Ese es ya un ejercicio, por ejemplo, de los que tenía que hacer de función ejecutiva. Bien, y fuimos trabajando con él. Y eso nos dio unos resultados, ¿no? Que nos saca una Excel y vimos un poco el progreso. Y ese progreso mejoró bastante. Quiero que lo vean aquí, ¿vale? Cómo mejoró en todas las áreas que trabajamos, en todas, en algunas más que en otras. El resultado final es este, es que, ¿se acuerdan de este niño que tenía estas alteraciones? Pues pasó en el curso siguiente de suspender algunas asignaturas y tener algunos déficits a realmente sacar mejores notas. Bueno, no todos los casos son de éxito y no todos los casos funcionan tan bien como este. Yo he puesto el caso un poco más ilustrativo. Lo que quiero que entiendan es que un niño con 7, con 8, con 11, con 10, con 15, que tenga dificultades académicas, que tenga dificultades de aprendizaje, no significa que no pueda resolver eso. Significa que tenemos que poner todos los medios. Y todos los medios, muchos de ellos, las neurociencias nos los aportan. ¿De acuerdo? Sobre todo si puedes trabajar de forma multidisciplinar. Acabo ya con estas diapositivas finales, explicándoles que vivimos un mundo nuevo. Esta es una imagen que yo creo que ilustra bastante bien lo que nos está pasando en las familias, ¿no? Cada vez más vivimos unidos a dispositivos, cada vez más tenemos incomunicación y cada vez más tenemos, y esto está alarmantemente aumentando en todos los países del mundo, ¿no? Estamos teniendo cada vez más cuadros de adicción a videojuegos, a redes sociales, etcétera. Y esto es un peligro para toda la sociedad. Yo lo tildaría de pandemia. ¿Vale? De efecto pandémico en nuestros niños y nuestros adolescentes, también en algunos adultos, ¿vale? Y jamás, jamás en la historia de la humanidad, corríjame si me equivoco, fue tan fácil distraerse. Jamás hubieron tantos distractores y tan estimulantes para el cerebro, tan atrayentes para el cerebro. Y todos los docentes tenemos que convivir con todo esto, con esta nube de atracciones para el niño, ¿no? Entonces, los datos en todos los países empiezan a ser muy alarmantes, en países quizá más desarrollados más. Empieza a ser alarmante el número de gente ya adicta, no que abusa de las redes sociales o de los dispositivos, sino que tiene verdadera adicción y dependencia hacia ellos. ¿Vale? Entonces, vivimos en un mundo donde las TICs, las nuevas tecnologías, nos rodean, que son bien utilizadas, un mecanismo de potenciación cerebral que democratizan la educación, pero que al mismo tiempo tienen un alto componente adictivo, como no sean bien utilizadas, ¿no? Esto de que vayan todos los niños con tablet al colegio está bien, pero la tablet, aunque tenga control parental, es un peligro y es una sustancia que se puede convertir en tóxica o en adictiva. Hay algunos prototipos, nosotros estamos trabajando en ellos, en prototipos donde a los niños les estamos poniendo como una especie de diadema o de casco en el cual el profesor con una pantalla central puede ir viendo el nivel de activación del alumno y lo puede reenganchar en clase. Esto es algo muy interesante, es un prototipo muy interesante que aquí hay un colegio en Valencia que estamos haciendo un estudio piloto donde el profesor en la pantalla del aula puede ir viendo qué niño, según lleva esa diadema, se está desconectando más o desconectando menos de la clase por la activación cerebral en directo. Y lo puede reenganchar, lo puede, digamos, invertir más en la clase, ¿no? Y tenemos programas como el Explora, otros programas que ya nos miden un poco el nivel de distractores que podemos tener. Y estas son herramientas que tenemos que utilizar y que se están utilizando, ¿no? Todo esto, y termino ya, en un contexto de manejar inteligencia emocional, de resolver conflictos en el aula, ¿no? Es muy importante que entendamos que tenemos mismos cerebros pero diferentes niños, con diferentes estímulos, con diferentes intereses que teníamos nosotros quizá hace 20 o 30 años. No podemos tratar a las nuevas generaciones exactamente como nos trataron a nosotros. Esto ha cambiado y cambia muy rápido, ¿vale? Y cada vez más en los colegios se está intentando implementar lo que llamamos la inteligencia emocional, habilidades sociales, interactuar, asignaturas que tengan que ver con el desarrollo personal del niño, el desarrollo emocional del niño, la convivencia entre iguales, el control del bullying, ¿no? Y la democratización, porque saben ustedes que ahora tenemos bullying y ciberbullying. El bullying, el acoso escolar no acaba cuando acaba el aula, siguen por las redes y el índice es tremendo. Les diré solo un dato. La primera causa de mortandad adolescente es el suicidio. En España nos está subiendo de una forma dramática y en el resto del mundo también. Entonces, mucha atención porque nuestros adolescentes, algunos de ellos cada vez más, se están suicidando. Hemos pasado de 1 a 3. ¿Vale? Y esto se ha triplicado el número de suicidios en la adolescencia. Y esto es porque su resiliencia, su tolerancia al dolor es menor
Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que analizar, aunque no seamos psicólogos, analizar qué tipo de personalidad está o qué tipo de comportamiento está desarrollando ese niño en el aula, en la familia, porque si no intervenimos pronto van a haber problemas y problemas graves, algunos de ellos irreversibles. Aquí tenemos programas de mediación en el que mediamos colegio, clínica y familia y funcionan bastante bien. No tengo tiempo para más. Y tenemos como muy desarrollados protocolos de intervención que tienen que ver con identificar el conflicto, prever consecuencias, seleccionar, y hacemos grupos de autoayuda entre ellos. Y ahí los niños funcionan muy bien. Cuando los niños se ayudan entre ellos, funciona muy bien. Niños más adultos con niños más pequeños, está funcionando bastante bien. Por último, una reflexión final, ¿no? Y es que para atraer, para ser buenos docentes, para convertir la educación en algo muy atractivo para los niños, vamos a tener que cambiar nuestra metodología, vamos a tener que tener mucha parte interactiva, vamos a tener que conocer un poco su cerebro, sus intereses, cómo funciona, cómo se puede estimular, porque si no, si seguimos aplicando metodologías, digamos, diría que pasadas o presentes y no futuras, nos va a costar mucho captar la atención de estos niños y por tanto su motivación y su ganas de aprender, ¿vale? Por mí esto es lo que quería introducir. Hay una pizarra que me gusta que dice el profesor mediocre dice o expone, el buen profesor explica, el profesor superior demuestra y el gran profesor inspira, ¿no? Yo creo que tenemos que ser docentes un poco que enseñemos, pero que también inspiremos a esos niños, ¿no? Y hay que utilizar metodologías motivacionales, inspiradoras, participativas. Un niño es mucho lo que desarrolla en poco tiempo y tenemos que ser conscientes, ¿no? Bien, entonces cuidemos la gasolina del cerebro de estos niños y ayudémosles a crecer. Esto no se hace solo, se hace con mucho equipo de gente, ¿no? Docentes, profesores, orientadores, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, pediatras, médicos, en fin, actividad deportiva, hay mucho, ¿no? Entonces este corazón del niño tenemos que trabajar mucho. Nada más, simplemente era introducir todo esto. Creo que más o menos he cumplido el tiempo.